Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy complacidos de estar aquí con una presencia realmente muy sorprendente. En este momento hay 158 personas en sala. Eh, pues vamos a invitar al doctor Luis Fernando Bastidas, es director de la Dirección de Consulta Previa, luego transformada en autoridad del Ministerio del Interior, para conversar algunos asuntos sobre el tema de consulta previa, sobre todo este tema de las consultas previas virtuales y algunos temas adicionales. Entonces, vamos a esperar un par de minutos mientras eh, estabilizamos toda la conexión. Luis Fernando, si me escucha, ya puede encender la cámara y lo mismo habilitar el audio perfectamente. Muy bien. Entonces, pues un gusto de poder compartir, Luis Fernando, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación en el lanzamiento oficial, el kickoff que llamaríamos de Geocontexto. Entonces, Luis Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Juan Carlos, mucho gusto en saludarlo. Muy buenas tardes para todos ustedes. De verdad que estoy encantado de ver, bueno, aquí en los asistentes, tantos nombres conocidos y amigos con los que transitamos, pues tantas iniciativas en torno a las consultas previas. Y a usted, Juan Carlos, muchos éxitos en ese nuevo proyecto que emprende. Y de verdad que estoy muy complacido de poderlo acompañar la tarde de hoy y bueno, darle algunas impresiones sobre los temas de consulta previa pendientes, algunos retos y sobre todo lo que se está viviendo en materia de consulta previa por efecto del COVID-19. Bueno, hemos puesto aquí a mano derecha, eh, para quienes están llegando y se están familiarizando con esta herramienta, es muy parecida a Zoom. Entonces vamos a permitir que a través del chat ustedes puedan hacer preguntas sobre estos temas que nos interesan y hemos dispuesto una encuesta sobre qué piensan en relación con la procedencia de las consultas virtuales y vamos a ir al final divulgando las respuestas para que entre todos podamos socializarlas y comentarlas. Pues nada, primero que todo, de verdad, nuevamente, a 205 personas, muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy complacidos y muy contentos de abrir este nuevo espacio. Creo que es un espacio que al país en general le hace mucha falta, lo estaba extrañando. Este Geocontexto es una firma especializada en temas de consulta previa, que nosotros las caracterizamos, Luis Fernando, como abogacía de la consulta previa, pero no es solamente la práctica jurídica, sino que tiene otros elementos que ya le voy a comentar. Y en estos términos, eh, esta firma se presenta al mercado, a la sociedad colombiana, como, pues, evidentemente, una firma consultora para ayudar y coadyuvar los procesos de consulta previa, pero por otro lado como un tanque de pensamiento. Y entonces en esa misma medida, a lo largo de las semanas iremos haciendo estos webinars, estos foros gratuitos para que las personas vayamos generando poco a poco una cultura de la consulta previa y podamos ir divulgando en la medida de las posibilidades decisiones o discutiendo decisiones de la Corte Constitucional. Hoy pues tenemos el agrado de contar con su presencia, Luis Fernando, y de verdad yo me siento muy honrado y posteriormente contaremos también con otros expertos y ojalá que también usted, Luis Fernando, nos pueda acompañar en próximas oportunidades a discutir y a trabajar esos temas de consulta previa. Entonces, pues básicamente, ¿qué somos? Y para todas las personas que están en este momento presentes, somos un equipo interdisciplinario de profesionales. Eh,
expertos en temas de consulta previa, relacionamiento, negociación, defensa judicial y administrativa. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Pues básicamente ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial y estatal en el trámite de los procedimientos de consulta previa que se surten ante las comunidades, ante las comunidades étnicas en todas las etapas, apoyando a las empresas desde la solicitud de la determinación de la procedencia de la consulta previa hasta el cierre de la consulta. Eso es lo que se pretende. Entonces, es todo un acompañamiento técnico que se le va a ofrecer a las empresas, Luis Fernando, para que en general, digamos, darle mayores elementos de juicio a la dirección de consulta previa. Y ahorita usted nos va a comentar que realmente hace un trabajo en muchos aspectos muy admirable, además muy encomiable. Conozco a muchas de las personas que trabajan en la dirección y realmente son un equipo de quitarse el sombrero, gente, están muchos aquí presentes, un saludo, de verdad, gente muy preparada, muy comprometida con el país y que en muchas ocasiones pues quiere dar más de lo que humanamente se puede por las limitaciones técnicas y presupuestales que pues están sometidas, a las que están sometidas las autoridades en estos momentos. Además, por ejemplo, es muy complejo este asunto. Entonces, aparte de eso, pues Geocontexto lo que busca, pues es como una iniciativa que surge, que es como una especie de desarrollo del trabajo que estábamos haciendo en Derecho Justo, que es básicamente hacer analítica de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia, porque ustedes saben, Luis Fernando, pues que aquí realmente la normativa es muy escasa, es muy dispersa, pero fundamentalmente está contenida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y pues ya tendríamos oportunidad de conversar ahora en el webinar sobre un poco cuál es el impacto de la jurisprudencia constitucional en el desarrollo de la consulta previa y cómo en muchas ocasiones se ha interpretado mal, y eso ha permitido que ciertas cosas no funcionen como debería uno, pues como debería uno esperar. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, después de haber hecho este pequeño comercial con las 240 personas que nos acompañan en esta sala, pues Luis Fernando, bienvenido. Teníamos unos temas y el primero de ellos tiene que ver con el uso de medios virtuales para hacer la consulta previa. Sí, muy oportuno. Hemos visto en prensa pues una serie de pronunciamientos de la Procuraduría y las comunidades étnicas pues frente a una decisión que tomó el Ministerio del Interior y que rápidamente abandonó sobre el impulso y la promoción a los medios virtuales y las consultas virtuales. Pues que en mi propósito, no quiero robarle sus preguntas, Juan Carlos, pues en ningún momento tuvo un interés de convertir esto en imperativo u obligatorio. Considero que era una posibilidad que estaba dada sobre la mesa para poder discutir y nunca queriendo pasar por encima de las comunidades étnicas. Creo que fue una decisión que atendía a principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto lo rescata la jurisprudencia en todo momento, y no solamente la jurisprudencia, sino también visto desde el derecho administrativo, que todo el tiempo está rescatando la necesidad de integrar el reconocimiento de los derechos fundamentales, siendo el derecho a la consulta previa uno de ellos, pues en la toma de decisiones administrativas rescatar principios de razonabilidad y proporcionalidad. No sé si Juan Carlos quiere ahondar en algún tema específico sobre el tema de medios virtuales, pero sí quiero decirle, quiero dejar la reflexión, pues que es un momento muy oportuno para poder empezar a explorar esta serie de posibilidades. Juan Carlos, fíjese usted cómo el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, habla de procesos electrónicos y habla de instrumentos de notificación a través de usos tecnológicos. Luego, fíjese cómo ha sido la misma ley la que ha empezado a permear el ordenamiento jurídico con la utilización de este tipo de herramientas. En lo personal, creo que es un momento importante para empezar a dar esa discusión, y sobre todo comunidades étnicas que no pongo en duda por tener un contexto de vida
en ciudad, en contexto urbano, o que tienen facilidad de acceso de medios tecnológicos, pues creo que habrán bastantes que estarán dispuestas a acceder a esos medios virtuales con el propósito de salvaguardar pues su integridad física y su salud. Como quiera que este virus es un tema delicado, Juan Carlos, el contacto y la posibilidad de contagio es alta, sobre la base de que los procesos de consulta previa deben seguir garantizando la participación, y eso no debe suspenderse. Hay no solamente que hablar de los proyectos que están en suspenso, sino también del número importante de comunidades étnicas que quieren acceder a las consultas previas, que quieren acceder a esos beneficios sociales que se encuentran inmersos en los procesos de consulta previa. Luego, pues habría que revisar qué comunidades están dispuestas a acceder a eso. Sí, yo también pienso, Luis Fernando, que la intención de la circular era básicamente abrir la puerta a la procedencia de consultas previas virtuales, y también tengo la lectura, y no sé si usted la comparte, pues que básicamente se estaba permitiendo eso, pero nunca, pues yo no lo percibí así al momento de hacer la lectura de la circular, que se estuviera imponiendo a las comunidades étnicas la obligatoriedad de hacer las consultas previas de manera virtual, sino abrir un poco el canal, que es un canal que está abierto, como usted lo dice, para otro tipo de procedimientos administrativos que garantizan derechos fundamentales, y el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental, pero básicamente que se permitía acudir a estos mecanismos y comenzar a trabajar. Yo he leído en estos días que hay quienes consideran o plantean que la circular es inconstitucional, y de hecho la Procuraduría, el procurador delegado para estos asuntos, planteó pues que esta circular era inconstitucional. Yo tengo una percepción, respetando por supuesto la opinión del señor procurador, tengo una percepción contraria, y yo lo que tengo, lo que percibo es que el gobierno está abriendo posibilidades, de tal manera que si la comunidad indígena o, por ejemplo, el Raizal Council, por poner un ejemplo, ciertas comunidades o grupos de comunidades internamente coinciden en que hay que hacer la consulta previa, pero pues que existen temores fundados además por este tema del COVID, de no hacer la consulta presencial, pues que se pueda acudir a estos medios, pero siempre tiene que surgir de la mutua voluntad, no solamente del gobierno nacional, de los gobiernos locales, en las consultas locales también, sino de la propia comunidad. Es decir, pensar que, qué sé yo, la comunidad Nucagmacuc, para hablar de alguna, pues se vaya a conectar y que sea obligatorio, pues eso evidentemente pues no funcionaría así. No obstante, hay otras comunidades que de pronto pueden estar interesadas en un proyecto en particular, si efectivamente sus representantes, sus voceros, así lo asumen, de poder adelantar consultas virtuales. Y creo que la procedencia de consultas virtuales en un momento determinado puede ser muy útil para destrabar proyectos, no solamente de rango legal, de rango reglamentario, actos administrativos, sino proyectos, obras o actividades que pueden estar detenidas y perjudicando o generando un mayor perjuicio para la comunidad. Así es, Juan Carlos. Mire, permítame, le hago un comentario. No hay que generalizar, no hay que hacer de la posibilidad de acceder a las consultas previas virtuales como un imperativo. En ningún momento considero yo que ese fue el sentido de la circular. Lo que hacía la circular era promover, auspiciar, mandar ese mensaje de que es un momento oportuno para poder empezar a interactuar a través de distintas manifestaciones que terminen por garantizar el ejercicio de la participación, que es la palabra clave que se encuentra inmerso en las consultas previas. En algunos espacios me escucharon ustedes a mí decir el bien jurídico tutelado, el núcleo esencial del derecho a la consulta previa radica en la participación plena, eficaz, amplia de las comunidades étnicas, y en lo personal considero que el acceso a medios virtuales pues no hace nugatorio ese núcleo esencial.
Por el contrario, puede ser un medio eficiente. Desde luego, habrá que ver en algunas oportunidades que por la circunstancia geográfica, de distancia, de conectividad, pues esos procesos de consulta previa no se puedan dar, pero no hay que cerrarle la puerta a la posibilidad. Es posible que inclusive, repito, muchas comunidades étnicas puedan participar ampliamente, lo puedan inclusive hacer en presencia de toda su comunidad. Desde luego, pues que el interesado en el proyecto tendrá que dar garantía de ello, y respetar la decisión de que la comunidad quiera o no acceder a estas manifestaciones de participación. Es de recordar que la participación no solamente se materializa cuando se está en presencia de las dos partes, de presencia física. Los medios virtuales pues también permiten esas otras opciones, en donde pues también son orales, donde también se pueden expresar las dificultades, las prevenciones, las observaciones, que en últimas eso es lo que busca la consulta previa. No hay que perder de vista que la consulta previa es un diálogo intercultural. Sí, yo tengo la impresión, Luis Fernando, que pues, y yo lo invito también a que lea los comentarios y les agradecemos a las personas que están poniendo todo están participando a través del chat. Si ustedes pudieran ver, esto va a una velocidad grandísima. Si quiere, acérquese un poco para que vea de verdad. Y agradecemos mucho. Vamos a intentar ir resolviéndolos poco a poco. Pero, por ejemplo, acá, pues, digamos, un primer punto es que las consultas previas, como efectivamente lo dice, si no estoy, Carolina Borda, un saludo. Las consultas previas virtuales no pueden ser para todas las comunidades, ni para todos los proyectos, ni en todos los escenarios. Una cosa es la discusión de una obra, una actividad gigante, un puerto, una carretera en particular, una represa, con todos los impactos grandísimos para muchas comunidades. Y otra cosa, por ejemplo, puede ser la consulta previa de un proyecto de ley o de un proyecto de decreto, en donde, por ejemplo, se puede delegar o las mesas consultivas pueden participar y coordinar su actuación a través de este tipo de medios. Lo que usted bien decía, Luis Fernando, es que una cosa es una comunidad o los representantes de las comunidades que están, por ejemplo, aquí sentadas en Bogotá o en territorio urbano, para un proyecto que uno básicamente puede mirar un texto de un decreto y otra cosa, o de un proyecto de ley, y otra cosa muy diferente en terreno. En terreno también es distinto si tenemos una conexión estable y otras que no. Por ejemplo, pues aquí usted y yo nos escuchamos perfectamente, pero hay personas que están aquí en el chat que estamos hablando y de pronto se les va el sonido o se les va un poco la imagen, y ese tipo de dificultades también hay que atenderlas. No en todo el territorio nacional hay 4G, en muchas partes del territorio nacional a duras penas entra una señal, con lo cual, pues en esos casos, evidentemente, una consulta previa de forma virtual pues sería improcedente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que estarse a eso que la Corte siempre repite como las circunstancias de tiempo, modo y lugar para evaluar en cada caso concreto efectivamente la procedencia o no. Y yo también creo que evidentemente este tipo de decisiones de entrada no pueden ser tomadas sin la participación de la comunidad étnica, porque si no, no estamos jugando a nada. Mire, Juan Carlos, llevando sus palabras o la idea que estamos transmitiendo a la casuística. Durante mi dirección, en muchas oportunidades tuvimos que conversar con gobernadores indígenas para efectos de avanzar en las consultas previas en cumplimiento de la sentencia SU 383 sobre cultivos ilícitos. Y el riesgo en el desplazamiento de esos gobernadores pues era altísimo. Qué interesante hubiera sido en ese momento haber promovido una herramienta virtual donde esos gobernadores, quienes son representantes de sus comunidades, inclusive acompañados de sus comunidades en esa oportunidad virtual, pues qué importante hubiera sido para avanzar en esos procesos de consulta previa y darle esa seguridad que ellos estaban demandando pues a esos gobernadores y a esas comunidades.
es perfectamente posible que algunos momentos de la consulta previa sean ejercidos a través de medios virtuales. No hay que generalizar tampoco la consulta en el sentido de pretender, eso sería un absurdo pensar en que vamos a perder ese vínculo estrecho que generan las consultas previas, que nos permiten vernos las caras entre las partes, generar lazos de amistad, vínculos de largo plazo, relaciones de buena vecindad, que eso es lo bonito, eso es el espíritu que tiene la consulta previa y eso no se puede acabar. El acceso a medios virtuales pues puede estar referido, por ejemplo, a esa primera reunión de preconsulta donde se define la ruta metodológica, donde no es necesaria en la mayoría de veces pues la presencia de toda la comunidad, como sí es determinante que lo esté cuando se trate de la identificación de los impactos y de la asignación de medidas de manejo, inclusive en el momento del seguimiento de acuerdos. Luego, Juan Carlos, la idea es que, o lo que le quiero transmitir es, no hay que ser caprichoso a la posibilidad. Hay que recordar que el proceso de consulta, el procedimiento de consulta previa, el proceso administrativo de consulta previa, pues está en un momento de construcción. Recuerde usted, Juan Carlos, en el mes de diciembre fue expedido por el presidente de la República el decreto 2353, donde hicimos unos cambios importantes, donde desaparece la certificación de presencia de comunidades, le damos paso al acto administrativo que determina la procedencia de la consulta previa. Es decir, estamos en momentos de ajuste institucional, normativo, no sobre el derecho está plenamente establecido, eso no admite discusión. Veía yo ahora a la doctora Esther Sánchez, a quien le quiero dar un saludo muy especial, una autoridad en la materia que de verdad pues me exige mayor finura en mis apreciaciones en este momento, el solo hecho de que esté presente la doctora Esther, pero veía ahorita en uno de sus comentarios donde destacaba que la consulta previa se tenía que hacer con los más altos estándares de calidad, de seriedad, de compromiso, y en eso coincidimos. Juan Carlos, el acceso de usos virtuales, de mecanismos distintos a la participación física, hay que empezar a explorarlos. De pronto nos llevamos una sorpresa y eso puede que haga más eficiente el proceso de consulta previa. Es posible que eso termine siendo, ya veremos en un par de años, una manifestación del más alto estándar de participación. Inclusive, Juan Carlos, algunas comunidades llegaron a ser renuentes. Desde luego, legítimo y justa esa petición, por el hecho de que la Procuraduría no había podido acompañar o la Defensoría no había podido acompañar la reunión, no porque no hubieran querido, sino porque por cuestiones administrativas o logísticas no habían podido hacer el desplazamiento. Qué interesante es que también sea una posibilidad de acceso virtual para esos órganos de control, mientras que de pronto la comunidad y la empresa se encuentran en el territorio. Es decir, Juan Carlos, hay que estar abierto a esas posibilidades. Yo creo que hay una oportunidad, Carolina Borda, que está también presente, un saludo, Carolina, hacía años no nos hablábamos, plantea algo que a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que, digamos, es una oportunidad de inclusión digital para muchas comunidades fuera. Entonces, usted imagínese ciertas comunidades que quisieran acceder o que hace mucho tiempo tienen la intención legítima de acceder a medios virtuales, de acceder a toda la información que está en la web, de poderse comunicar, conectar, de fortalecer sus redes legítimas, y resulta que pues, en ocasiones pues, las señales no son las mejores. Entonces, qué bueno que el Estado de alguna manera vaya fortaleciendo de manera clara y decidida toda la posibilidad de acceso de las comunidades a este que es un derecho fundamental, ¿no? El derecho a la conectividad, que es continuidad de la libertad de expresión, de la libertad al libre desarrollo de la personalidad de todos los integrantes de las comunidades y, por supuesto, de las comunidades en sí mismas consideradas. Entonces, le quiero dar una noticia, no sé si se dio cuenta. Señor. 281 personas conectadas. Bueno, pues sorprendente y muy agradecido por ese número tan importante de personas
Pero mire, Juan Carlos, me da la oportunidad. Permítame, antes de seguir, estoy viendo aquí el chat y veo un número importante de personas que me acompañaron y que algunos de ellos aún siguen en la autoridad de consulta previa. Déjeme darle un saludo muy especial a ellos. Aquí veo a Luis Gabriel, a Luis Carlos Meyer, bueno, etcétera, etcétera. Juan Carlos, logramos importantes transformaciones institucionales, logramos transformar la dirección de consulta previa en la nueva autoridad de consulta previa, logramos crear 78 cargos de planta. Esto era algo que mucho se pedía para que hubiera vocación de permanencia en la gestión, pero Juan Carlos, nada de eso hubiera sido posible sin la compañía, sin la asesoría, sin el compromiso de todas las personas que hicieron parte de ese equipo. A través de las personas que en este momento están aquí presentes, pues quiero darles mi sentimiento de agradecimiento y de gratitud, Juan Carlos. Pues nada, muy bien. Yo igual también al comienzo del chat de este encuentro lo señalé, agradecimiento total a las personas con las que pudimos compartir de una u otra manera en todos esos labores allá al interior del ministerio. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos dicho acá es que pues yo creo que no hay que estar cerrado al uso de medios virtuales, pero no necesariamente es el momento. Hay que garantizar previamente pues que primero tiene que ser también una intención clara de la comunidad, decir, oiga, yo quiero adelantar este proyecto, quiero adelantar quiero que se expida este decreto, quiero que avance este proyecto de ley y estoy abierto al uso de medios virtuales. Puede ser a través de las propias comunidades o a través de las distintas asociaciones tanto en las comunidades afro, estoy pensando en el Espacio Nacional de Consulta Previa, por ejemplo, o en los espacios departamentales de consulta, o en la consultiva, pues como funcione, de pronto en algunas ocasiones ellos pueden ver viable algún tipo de reunión en la medida en que la tecnología lo permita. Evidentemente, pues acá tenemos 285 personas conectadas, estamos chateando, estamos intentando interactuar y no siempre es fácil. A todos, de alguna manera, nos ha sorprendido en mayor o menor medida todo este tema del COVID y yo creo que igual es una oportunidad. Yo quisiera verlo es como una oportunidad que, como alguna de las personas que ha intervenido ha dicho, tal vez uno lo que echó de menos es decir, oiga, vamos a ambientar con las propias comunidades la posibilidad de hacer estas consultas virtuales, de preguntarle a las comunidades qué tan bien conectados están, qué cosas pueden estar fallando, ir soltando la cosa poco a poco, pero no de alguna manera como tan sorprendente. Yo pienso, digamos, esa es una opción vital, pensar siempre de la mejor manera en la buena intención que tuvo el gobierno de abrir una puerta y pues bueno, pues echó para atrás, retractó, recogió, pero no porque las consultas virtuales no funcionen, sino porque evidentemente cada caso tiene que verse de una manera muy particular. ¿Quiere que le dé los datos de la encuesta, Luis Fernando? A ver, Juan Carlos. Bueno, aquí a mano derecha, quienes no hayan diligenciado la encuesta, es una sola pregunta por ahora y es si considera viable las consultas previas virtuales. El 33% de las personas hasta el momento ha contestado que sí, el 66% de las personas ha contestado que no. Con lo cual, pues evidentemente, pues pareciera ser que, y los leo en el chat, que algunas personas efectivamente piensan que efectivamente la consulta previa sí, pero no así. Sí, pero no así. Un poco, sí, pero no así. Entonces, un poco esa idea. Bueno, entonces, igual creo que por la información de prensa que en general tenemos y pues por lo que ha ocurrido en el planeta entero, este tema del COVID nos va a acompañar por varios meses. Y esto va a afectar todo el proceso de consulta previa que inicia con la solicitud de determinación de procedencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted todo estas, ¿cómo decirlo? En todas las etapas de la consulta previa, ¿cómo ve la virtualización? ¿Usted qué siente?
Pues Juan Carlos, se me vienen, a ver, hablar de consulta previa es hablar de un universo de incertidumbres, ¿no? Es un universo de circunstancias que se han venido construyendo desde la jurisprudencia, que muchas veces damos por ciertas, que muchas veces damos por, les damos la categoría de regla jurídica. Es decir, nos enfrentamos a cualquier cantidad de escenarios, de incertidumbres, de inseguridades, de subjetividades, pero sobre todo la consulta previa, pues es mucho más allá que el proceso de consulta previa que se hace en el territorio. Es allí donde se da la participación, es allí donde se asegura el ejercicio de otro tipo de derechos que van asociados a la vida misma, a la pervivencia misma de esas comunidades étnicas. Eso lo que refiere es lo trascendental que es el proceso de consulta previa, pero hablar de consulta previa es hablar de inclusive momentos previos a la solicitud de la hoy de determinación de procedencia o no de la consulta previa. Juan Carlos, hoy día las empresas o el Estado, cuando va a llevar a cabo proyectos por su propia cuenta, pues no puede pretender acceder a la consulta previa sin primero haber agotado unos ejercicios propios de diagnóstico en materia de cartografía social, en materia de mapeo del territorio. No puede pretender que la dirección de la autoridad de consulta previa, pues limite su pronunciamiento a la limitada información a la que dispone actualmente. Digo limitada no porque no tenga información, sino porque tratando de complementar la información de la que ya dispone, pues en grado de responsabilidad y debida diligencia a las empresas le asiste el deber de también salir a aportarle nuevos elementos de juicio para el análisis de la dirección. Y fíjese que esto es tan complejo y tan robusto, o todos esos ejercicios tan robustos, que usted me está limitando la pregunta, pues continúa en el tema de medios virtuales. Y repito, Juan Carlos, mire, no necesariamente hay que hablar de medios virtuales como forma de participación en el proceso de consulta previa. ¿Por qué no? Siempre y cuando, pues usted lo ha dicho, yo también así lo he ratificado, en la medida en que la comunidad esté dispuesta a aceptarlo, ¿por qué en los ejercicios previos de socialización previa que adelanta la empresa, por qué no se pueden hacer esos acercamientos mediante mecanismos virtuales? Esas primeras aproximaciones, la primera vez que se conoce el líder de la comunidad con el gestor social de la empresa, con el representante de la empresa. Juan Carlos, el proceso de consulta previa es muy amplio. La consulta previa es un momentico que dura lo que dure la ruta metodológica. 6 meses, 1 año. Llegué a ver procesos de consulta previa de 10 años, le quiero decir. Digamos que eso ya pues en apreciación de cada quien, pues hará su propio juicio de valor. Pero para decirle que se ven consultas previas de todo tipo, en naturaleza, en condiciones, en duración. Y nuevamente, pues hay que ratificar la idea de que en cualquier momento el acceso a medio virtual es posible. ¿Cómo le fue con esas consultas previas express? Juan Carlos, el concepto mucho incomoda, pero repito, yo no conocí la primera empresa que hubiera hecho una consulta express por salir del paso. Las consultas express que llegué a conocer fue porque la misma comunidad entendió de la rápida necesidad de darle viabilidad a ese proyecto, como quiera que le traía un beneficio social a esas mismas comunidades. Le estoy hablando, no le voy a dar el nombre de la comunidad, pero le refiero al proyecto. Era un gasoducto en el Cesar, donde las mismas comunidades entendieron que eso iba a traer beneficio para su propia población, y entendieron que el proceso de participación no tenía cabida en 8 meses, 10 meses. Rápidamente se reunieron, se juntaron
hicieron las observaciones y bueno, fue un proceso exitoso. Ahí seguramente hubo un trabajo de la empresa importante de socialización previa, ¿no? Así es. Mire, Juan Carlos, repito la idea, las consultas previas tienen un poder pues fabuloso en términos de acercar a las comunidades y a las empresas. Tengan en cuenta, Juan Carlos, que una empresa va a estar en un territorio 50 y 60 años. Pero hay empresas muy responsables que han entendido que la consulta previa solo es un momentico y que el razonamiento empieza años antes del proyecto, años antes del inicio de la consulta previa e inclusive va mucho más allá del momento en que se da por concluido el proceso de consulta previa o cierre. Entonces, esa conciencia hay que empezar a trabajarla, a construirla con las empresas que de pronto pues no tienen esa sensibilidad. Pero, Juan Carlos, le quiero decir, hay empresas muy comprometidas y hay empresas que tienen asesores que tienen una visión, pues si se quiere, étnica, una visión diferencial que las ha llevado a procesos exitosos de consulta previa. Permítame un comentario. En algunos días estuve hablando en La Guajira con una persona representante de una compañía de hidrocarburos. Y le preguntaba, ¿cómo ve usted la nueva directiva? ¿Qué se espera de ella? ¿Le da temor que de pronto esa directiva vaya a hacer algún ajuste en el procedimiento, en el mecanismo? Que me decía, la verdad me es indiferente. Porque la directiva diga X o diga Y, para nosotros el proceso de relacionamiento es obligatorio, es una política de la compañía. No porque la directiva diga una cosa o diga otra, vamos a modificar esa sensibilidad que tenemos por el entorno y por el territorio. Entonces, Juan Carlos, realmente hay procesos muy exitosos. Seguramente, pues en el proyecto que usted inicia vendrán muchas a buscar asesoría en usted y el consejo que le quiero dejar es no se trata de sacar la consulta previa rápido o menos rápido. Eso solo se logra en la medida en que la empresa tenga un buen relacionamiento, haya hecho un ejercicio de cartografía social previo al momento de solicitar la determinación de la procedencia de la consulta previa, porque recuerden que los ejercicios de cartografía social lo que buscan es determinar a partir de la narración de la misma comunidad cómo se ve, cómo se describe, hacia dónde se quiere conducir como comunidad. Y a partir de esa información o de esa alimentación que recibe la empresa, es donde se empieza a entender la verdadera cosmovisión de esas comunidades. Luego, cuando llegan a los procesos de consulta previa, pues la cosa fluye, Juan Carlos. Realmente las consultas previas que se demoran en el tiempo es porque, no estoy generalizando, pero podría decir uno que es un parámetro general, y es que cuando las consultas previas tardan tiempo, es porque allí faltó un poco más de trabajo previo a ese momento de la consulta previa. Sí, yo creo que ahí hay un tema, hay varias intervenciones de las personas que aquí nos acompañan y que nuevamente las agradezco profundamente y usted las puede leer ahí, Luis Fernando. En general yo creo que esto es un tema del principio de buena fe, ¿no? Es decir, y que el principio de buena fe arranca desde la recta intención de la empresa de considerar el parecer y la opinión de las comunidades, de escucharlas, de poder entrar. Y yo creo que las propias empresas saben que en la medida en que un proyecto realmente atienda las necesidades de las comunidades, no pase por encima de ellas, las escuche y pues tiene una mayor posibilidad de ese proyecto de ser apropiado por las comunidades y va a permitir eso en un futuro que la consulta previa fluya mucho más, de manera más ágil y más rápida. Yo creo que ese es claro. Aquí hay observaciones en relación con que, pues, evidentemente hay muchísimas necesidades y que de esas necesidades, pues, el gobierno tendrá que proveer o las propias empresas, depende de cómo se acuerde, pues, los medios tecnológicos para que efectivamente se puedan conectar. Yo se lo planteo y quiero volver a ese tema porque a mí me parece que las visitas hoy, pues,
como se venían haciendo por parte de la autoridad de consulta previa, pues efectivamente van a cambiar. Es decir, enviar un grupo de personas a hacer todo un estudio en terreno sin tener todas las medidas de seguridad, por ejemplo, va a ser más complejo, ¿no? Y sobre todo, se requiere un trabajo con la comunidad, pues para que garantizando la salud hasta el extremo, y nunca ninguna medida será suficiente, se puedan adelantar parcialmente o pues se puede adelantar parte del trabajo en terreno, ¿no? Eso van a ser retos nuevos que va a tener la autoridad y va a requerir un ejercicio de concertación muy importante eh, pues con las distintas comunidades, ¿no? Sí, Juan Carlos, pues mire, yo vuelvo al punto. Estamos en un proceso de construcción. Eh, eh, Problemas como el tema del coronavirus, nos enfrentamos, pues desde luego, al hecho de la presencia física en el territorio. Habrá que ver qué soluciones empiezan a construir conjuntamente con las comunidades. Repito, está claro que los procesos de consulta previa no pueden suspender. No sabemos hasta cuándo esto vaya a durar. Suponiendo que esto fuera pues cuestión de 1 año, 2 años, pues eso sería un despropósito pensar que el acceso a la participación es un derecho fundamental, donde muchas comunidades están altamente interesadas en acceder a esos procesos de consulta previa. No pierda de vista, Juan Carlos, que si bien para algunas comunidades la consulta previa pues es un espacio de defensa al territorio que es legítimo, pero también para muchas otras comunidades es la oportunidad de poder acercarse pues a ese ejecutor de proyecto y hacer sinergias pues que desarrollen conjuntamente, que construyan colectivamente territorio, y eso no es malo. Juan Carlos, las visitas técnicas de verificación no son el único instrumento que se dispone a la hora de determinar la procedencia de la consulta previa. Juan Carlos, el mayor ajuste que trajo el decreto 2353, ya lo dije, es el hecho de que ya no viene la competencia de certificar la presencia de comunidades, sino determinar la procedencia de la consulta previa y, acto seguido, señalar las comunidades étnicas objeto de consulta previa por efecto de que sobre ellas se ha determinado la posibilidad de percibir una posible afectación directa. Eso, Juan Carlos. ¿Por qué no explica este punto de manera un poquito más amplia? Yo sé que quienes están trabajando en esta materia ya se leyeron el decreto y saben qué hay ahí, pero todavía la gente, es increíble, ¿no? Sigue hablando en términos de certificación. ¿Por qué no ahonda un poquito este punto? Yo creo que a la mayoría de personas le interesa este asunto. Bueno, no, sí, Juan Carlos, mire, segundos antes de empezar eso estaba revisando una conferencia de un ex magistrado del Consejo de Estado, un autor muy reconocido por todos, daba una charla sobre procedimientos administrativos, y hoy se sigue hablando del proceso de certificación. Juan Carlos, la certificación de presencia de comunidades étnicas generaba unos problemas institucionales y país muy delicados. Estaba desbordando la capacidad del área jurídica de la Dirección de Consulta Previa, como quiera que se había elevado el número de acciones de tutela contra los actos administrativos de certificación y desde luego en contra de esos proyectos. ¿Por qué era esto? La palabra presencia aludía a la existencia física en el territorio, pero todos ustedes saben muy bien que la consulta previa en Colombia no está dada por la presencia física en un territorio, sino por la posibilidad de que estas comunidades étnicas sean susceptibles de percibir una posible afectación directa. Es la afectación directa lo que determina que se acceda o no al mecanismo de consulta previa. Y eso es lo que evalúa la hoy día autoridad de consulta previa y que de tiempo atrás, pues de igual manera hacía. Eso no solamente se hacía consultando bases de datos, también se hacían visitas técnicas de verificación en campo, se consultaba información secundaria, información de la que disponía el ICAM, bibliotecas, recursos propios,
los estudios de vida de las propias comunidades que reposan en las direcciones de indígenas y de comunidades negras, eran fuente de consulta para conocer la realidad, los tránsitos, las costumbres, los usos de esas comunidades y para poder pues adelantar el análisis. Había comunidades que se estaban quedando por fuera de esas certificaciones, que no accedían al proceso de consulta previa, y mírese la gravedad de esto, Juan Carlos. Legítimamente decían, ¿cómo es posible que en esa certificación la dirección se haya atrevido a decir que yo no estoy acá? Y resulta que hace 50 años yo estoy acá. Eso anula mi presencia, anula mi existencia. ¿Quién es usted para decir que yo no existo en el territorio? Claro, la certificación decía, primero, que se registra presencia de, pero resulta que era muy difícil explicarle a la gente que ese concepto de presencia estaba atado era a la posibilidad de que esa comunidad pudiera percibir una posible afectación directa. En ese sentido, viene el cambio, Juan Carlos, se elimina la certificación de presencia de comunidades, la sentencia S123 ya le había restado eficacia a ese acto administrativo, había dicho la Corte Constitucional que la dirección de consulta pues carecía de herramientas técnicas y demás, todo ello pues haciendo el castigo al hecho de que la dirección pues no estaba haciendo el número suficiente de visitas técnicas para corroborar la presencia. Nuevamente entendía la Corte, desde nuestra lectura creíamos que la Corte sí la entendía, la presencia. Pero pues Juan Carlos, ese concepto es mucho más amplio e inclusive es mucho más amplio que el concepto de área de influencia. También vimos en la sentencia de S123 donde se saldó la distinción en concepto de área de influencia versus área de afectación, invocando el concepto de territorios amplios, que es completamente pues acertado. Entonces, Juan Carlos, rediseñamos el concepto, y repito, es un acto administrativo que determina la procedencia de la consulta previa. Y Juan Carlos, esto tiene un elemento muy importante porque reconfigura la manera en que las empresas deben comunicarse con la hoy autoridad de consulta previa. Esto supone una mayor carga argumentativa, ya sea para acreditarle a la dirección, a la autoridad de consulta previa, que sí reconocen el deber de hacer consulta previa, o también cuando las empresas, por efecto de que han adelantado unos estudios previos en cartografía social, gestión del territorio, de estudio de impacto en derechos humanos, son conscientes que su proyecto no tiene la virtualidad de afectar a ninguna comunidad étnica. Es decir, Juan Carlos, en la gestión de los intereses propios de cada compañía, que no necesariamente son negar la consulta. Hoy día las empresas son conscientes de la responsabilidad que les asiste y la legitimidad del proyecto, además. Y por la legitimidad del proyecto, la exposición que tienen a recibir, a ser objeto de una acción de tutela. Las empresas, yo tengo la sensación que son muy responsables en eso, no quieren desconocer su deber de hacer consulta. Lo que pasa es que también es cierto, Juan Carlos, que en la gestión de los intereses propios, como es legítimo, pues una cosa es reconocer que hay que hacer consulta previa con 3 y eventualmente reconocer que hay que hacer consulta previa con 20. Entonces cierro el punto, Juan Carlos. Este nuevo acto administrativo de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa le impone a las empresas una mayor carga argumentativa y técnica, jurídico y técnico, al momento de pedirle esa determinación a la autoridad de consulta previa. Hoy día no basta, Juan Carlos, con que la empresa llene el formato de solicitud llenando un par de casillas. A la dirección de consulta, a la dirección de la autoridad de consulta previa, hay que aportarle elementos de juicio y de valor que lleven al convencimiento de X o de Y, según sea la realidad del territorio, pues para eso va a generar que la actuación además vaya fluyendo mucho más ágilmente y al final, pues, digamos, que llegue a un buen término. Voy a plantear dos cosas que me están comentando aquí en el chat. Una de ellas es que todavía, fíjese, la página web del ministerio se refiere a proceso de certificación. Seguramente son algunos documentos antiguos o alguna cosa, entonces,
como sabemos que hay personas del ministerio que nos están escuchando, yo creo que esa información hay que ajustarla en la medida de las posibilidades por las dificultades técnicas que hay, pero es bueno hacer también digamos, un ejercicio de difusión importante del decreto y pues obviamente la sentencia 123, que es como la fuente o digamos una de las fuentes de inspiración de los ajustes. Y la segunda, ya que aquí hay Javier García me comenta, me da palo, pero igual con cariño lo saludo, con toda consideración, porque utilicé el término de consultas express. Cuando me refiero, pues el término de consultas express no está contenido en ninguna parte de la jurisprudencia constitucional, ni en la ley, ni en tratados, ni nada, pero básicamente lo que quería comentar son consultas que se puedan adelantar de manera rápida y ágil, porque existe un consenso claro y un previo conocimiento del proyecto por parte de la comunidad y en principio tanto la comunidad como el ejecutor del proyecto están de acuerdo en adelantarlo y pues básicamente se trata de eso, no en ningún momento se habla de desconocer los derechos que tiene la comunidad, sino que justamente es la comunidad, a instancias de la comunidad, la que dice, oiga, este proyecto me interesa, lo conozco, he estado entrado, ha habido un buen trabajo de socialización y realmente, pues nada, para adelante. Es básicamente eso, no es nada más, no se imagine cosas que no son y espero haberle respondido de manera respetuosa, de la misma forma respetuosa que usted también ha planteado sus observaciones. Entonces, básicamente es este tiempo. Bueno, si quiere, avancemos a otros temas porque los enunciamos. ¿Usted cómo ve este tema de la directiva? ¿Usted cree que esto sí va a salir rápido? ¿No va a salir? ¿Usted qué siente? Pues mire, Juan Carlos, yo creo que se hizo un trabajo importante de recuperación de Pongamos confianza. un contexto y es de dónde surge la necesidad por parte del gobierno nacional de presidencia de hacerle ajustes a la directiva, como para poner el contexto. Ok, perfecto. Pues mire, Juan Carlos, la directiva presidencial 10 del año 2013, pues la primera consideración, no, por efecto de la expedición del decreto 2353, que abandonó el concepto de certificación de presencia de comunidades, lo que no quiere decir que la autoridad de consulta no siga adelantando sus estudios geográficos, cartográficos, espaciales, de cara a identificar la posible afectación directa. Eso se mantiene, porque eso es la única posibilidad de acreditar si una comunidad étnica es susceptible de percibir una afectación directa y cuál sería susceptible de percibirla. Pero la directiva presidencial pues demandaba un ajuste. Solo por poner el ejemplo, había que modificar el lenguaje abandonando pues todo el procedimiento de certificación. Pero eso tenía mucho más de fondo. Es una directiva pues que tiene 7 años de expedida, año 2013, noviembre del 2013, y sobre todo, Juan Carlos, porque la sentencia de unificación 123 del año 2018 pues hizo unos llamados de atención importantes a la institucionalidad del gobierno, a la elección de consulta previa, pues que demandaba hacer unos ajustes. También es cierto, Juan Carlos, que la consulta previa se volvió un espacio, es un espacio de diálogo intercultural, pero tornó, Juan Carlos, en un espacio de orden jurídico procesal. Y es procesal, Juan Carlos, porque tiene unas etapas, pero es jurídico, Juan Carlos, porque resulta curioso ver cómo las consultas previas, en su gran mayoría de contenido, pues están siendo lideradas por asesores jurídicos que llevaron este diálogo intercultural al escenario de lo contencioso. Es muy frecuente ver cómo ese momento de identificación de impactos y de medidas de manejo pues se volvió casi que un despacho judicial donde el asesor de la comunidad versus el asesor de la empresa pues trata de mirar quién prevalece sobre quién en su argumentación jurídica. Entonces, Juan Carlos, era necesario hacer unos ajustes en esa directiva para efectos de precisar el alcance de algunos conceptos y el rol
de algunas personas que participan en esos procesos de consulta previa. Ok, entiendo pues que usted no la alcanzó a dejar lista, porque además esto era un trabajo con la gente de presidencia, un trabajo muy juicioso, además, muy serio, digamos, en la medida de las posibilidades, digamos, un trabajo muy juicioso, la verdad, en lo que yo lo pude conocer. Eh, pero pues igual, pues después de su salida, pues está la doctora Adriana, un saludo si nos escucha. Y ahora viene ya un nuevo director que me imagino que tendrán o habrán puesto de lo suyo, y el nuevo director también revisar su texto, y pues me imagino que igual estará en revisión de presidencia pues para sus comentarios y todas estas cosas. No sé qué tanta socialización vaya a haber de ese texto, ¿no? Sería interesante que se pudiera socializar y conocer para que tanto comunidades como eh, empresas y en general gremios y pues en general todos los ciudadanos pudieran tomar pudieran presentar algunas sugerencias, eh, y seguramente a raíz de todo este tema del COVID eh, se tendrá que ajustar porque una cosa es hacer una consulta pues, en condiciones de normalidad, donde uno puede salir y pasear y caminar y dialogar, y otra muy diferente cuando ya pues la interacción social no es la misma, ¿no? Entonces, seguramente tendrá que haber algunos ajustes en esa directiva y seguramente estarán trabajando fuertemente en eso, pero claramente la salida no es sencilla. La directiva para claridad de los asistentes, pues evidentemente lo que busca es organizar al interior del gobierno nacional cuál es la acción o la respuesta y cómo se debe organizar el gobierno para atender el derecho fundamental a la consulta previa, ¿no? Y pues ahí hay opiniones a favor y en contra, en general, no es el momento de plantearlas, pero pues sin duda alguna, la realidad es que la Directiva 10, y la antigua también, pero la Directiva 10 pues marcó un derrotero sobre cuál es el procedimiento que debe adelantar el gobierno para satisfacer el derecho. Y de hecho la Corte Constitucional en muchos aspectos ha reconocido la validez o digamos, validez de los procedimientos que están incorporados en la directiva, ¿no? Para ser un poco más precisos en los términos y evitar equívocos. Juan Carlos, la directiva sigue la forma de un protocolo. Y mire, Juan Carlos, las relaciones humanas que se siguen por procedimientos, como es el caso del diálogo intercultural de la consulta previa, pues debe seguir unas formas. Y esas formas deben estar regidas por unas disposiciones o unos contenidos jurídicos que dispongan la forma en avanzar sobre ella. Lo que mucho el sector privado y las comunidades étnicas también han demandado es reglas claras en el procedimiento. Y esto es lo que hace la directiva presidencial. No sé cómo la van a numerar. Solo le digo, Juan Carlos, que he tenido noticia que es un texto yo dejé bastante avanzado. Yo salí del ministerio ya hace mes y medio. Continuaron en las mesas de trabajo dándole la revisión a ese proyecto de directiva, y la noticia que tengo es que es un texto pues, que ya se encuentra a punto de su expedición, como quiera que ya, pues, ya se completó ese ejercicio técnico pues, de las personas que trabajamos estos temas y que le hicieron la revisión. También tengo la duda de cómo se va a comportar este nuevo gobierno frente al tema de la socialización, que rescato, considero fundamental que eso suceda. Repito, Juan Carlos, la construcción de la consulta previa pues está en manos de todos, y no solamente la construcción desde el aporte en opinión que se puede hacer en ese tipo de espacios como el que usted está promoviendo, o de la escritura de textos académicos, sino también, Juan Carlos, hay que empezar a conducir la doctrina interna de la autoridad de consulta previa. La doctrina interna de la autoridad empieza a nutrirse, o el abordaje jurídico que se hace sobre ese acto administrativo y sobre la aplicación de ese proceso de consulta previa
se construye también desde las peticiones que las empresas y las comunidades elevan. Yo ahorita hablaba de una mayor carga argumentativa, Juan Carlos, pero no hay que perder de vista que las comunidades étnicas también pueden ostentar el rol de parte interesada, de terceros interesados en los procesos de consulta previa. Entonces, pues entre todos tenemos que darle finura jurídica pues a esa autoridad de consulta previa pues que está en construcción. Estaba previsto que este año pues empezara operaciones, como en efecto sucedió a partir del 1 de enero, pero ya pues la puesta en marcha operativa de nombramiento de cargos, la provisión de los 3 subdirectores que son creados, pues eso no lo alcancé yo a listo, eso pues quedó en manos del gobierno entrante y sobre todo de este nuevo director que entra en los próximos días. Esperamos que le vaya bien por el bien de todos los... que si a él le va bien, si a él le va bien, a la Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa le va a ir bien y al país le va bien. Yo quería plantearle estos temas de retos que habíamos conversado en su momento, de cuáles son los retos principales que en este momento tiene la autoridad. Son muchos más, y más con el tema COVID, pero el tema de seguridad jurídica creo que usted lo acaba de mencionar, ¿no? Pues que efectivamente que en la medida en que la Autoridad Nacional de Consulta Previa tenga todos los elementos de juicio para tomar una decisión, pues seguramente sus actos administrativos gozarán de buena salud. Y evidentemente, pues en relación con los fallos de tutela adversos, seguramente esos actos administrativos tendrán una buena vida, incluso ante la jurisprudencia pues, que proviene de las secciones de tutela. Usted tenía un dato que a mí me parecía muy interesante compartir en relación con los fallos de tutela. ¿Cuántos procesos de tutela perdió? ¿Cuántos tuvo y cuántos perdió? Mire, Juan Carlos, en la jurisprudencia usted se puede llevar unas cifras muy interesantes. Se la respondo inmediatamente, permítame, luego le hago otra referencia en términos de cifras extraídas de jurisprudencia. Durante el año 2019 la Dirección de Consulta Previa recibió 135 tutelas, de las cuales solo 5 ordenaron hacer proceso de consulta previa, 5 ordenaron hacer una visita de verificación y estarse a lo decidido en esa visita de verificación en el correspondiente acto administrativo o informe de visita por parte de la Dirección de Consulta Previa. El resto fueron o rechazadas o finalmente no fue tutelado al derecho. Eso muestra una tendencia. O sea, 135, entre comillas, usted solamente perdió, ni siquiera perdió 10, porque ahí no perdió. O sea, 125 tuvo el acto igual, y en otras 5 se ordenó hacer la consulta, y en otras 5 se ordenó hacer la visita. Así es, pero Juan Carlos, mire, ahí hay que destacar, más allá de que sorprenda si son 5 o son 20, es el hecho, usted puede sacar muchas conclusiones de esto, pero aquí viene una conclusión muy importante, y es la defensa técnica y jurídica que se hace de los proyectos está en saber acreditar el máximo estándar de participación que las empresas tuvieron con esas comunidades. Lo que le quiero decir es que cuando el juez fue a decidir ese remedio judicial, no terminó accediendo a ordenar la realización del proceso de consulta previa, porque en la mayoría de los casos se le logró acreditar que ese núcleo esencial llamado participación había sido satisfecho inclusive de manera previa a la realización del proceso de consulta previa y durante el proceso de consulta previa. Entonces, fíjate, Juan Carlos, cómo la modulación de esos remedios judiciales a los que están apelando los jueces de la República están vinculados al comportamiento en la debida diligencia de esas empresas. O sea que esto no es solamente un tema de pleito en donde la dirección se defiende, sino que las empresas tienen que acreditar que efectivamente han hecho un relacionamiento social, que efectivamente conocen el terreno, que efectivamente han hecho una evaluación de los derechos humanos que pueden estar en juego acá, es decir, que han tenido en consideración a las comunidades y su derecho a la participación.
Sí, Juan Carlos, la opinión o la opinión que tengo yo y lo que logro concluir pues de esa estadística es que pues los jueces han entendido que aquí el quid de la consulta previa no es si están o no están, es el tema de la afectación directa, pero es que la afectación directa solo se salvaguarda o se administra en grado de participación. Usted como comunidad solo logra poner de presente a la empresa el por qué no debe talar un árbol si ha tenido participación, porque es que eso es lo que sucede en un proceso de consulta previa. Entonces, si esa participación ha atendido al principio de la debida diligencia, si la empresa logra acreditarle que tiene un estudio de impacto en derechos humanos, si ha hecho un ejercicio de cartografía social, que conoce a la comunidad, que conoce hacia dónde esa comunidad se quiere desarrollar, el remedio judicial muy seguramente no será ni suspender el proyecto, ni mucho menos suspender la licencia ambiental. Esos remedios judiciales tan extremos solo suceden cuando el juez se encuentra que la participación pues ha sido absolutamente nula. Entonces eso también es un mensaje importante para las empresas, hace parte de los consejos que estoy tratando de transmitir de cara a la reconfiguración de el procedimiento administrativo de consulta previa y la forma en que no solamente la dirección de la autoridad de consulta previa empieza a comportarse este año, sino la forma en que las empresas tienen que empezar a comunicarse con esa autoridad administrativa. Juan Carlos, las empresas... Señor. Sí, no, sigue. Termino con esto, Juan Carlos. No hay lugar, a partir de esos ajustes, a que las empresas se aventuren a un resultado que serio y técnicamente la dirección les pueda dar. Pues desde luego estuve al mando de la dirección y soy consciente de los ejercicios y la profundidad con la que se hacen, pero a las empresas sí les corresponde a continuación, Juan Carlos, aportar mucha más información que la que se puede transmitir en un simple anexo en donde solo se describen las actividades. Hay que integrar pues argumentos de peso y de valor que realmente lleven al convencimiento pues real de la situación en terreno de cara a ese proyecto. Pues sí, yo también coincido con eso y pues parte del propósito de Geocontexto es apoyar a las empresas en ese procedimiento, porque yo también coincido en que al final se va a ir profesionalizando cada vez más el procedimiento de consulta previa, es decir, antes de hecho, recuerde, yo trabajé en el Ministerio del Interior hace muchos años, como 15 años más, casi 20 años, y no había dirección de consulta previa. Eso, ya se había ratificado el convenio 169 y eso no pegaba. Y fueron las primeras entidades de la Corte hasta que al final, después de todo eso, surgió un grupo de trabajo de consulta previa y se quedó muy corto rápidamente y terminó convirtiéndose en dirección y ahora ya va en autoridad. Y obviamente se va a generar todo un procedimiento que seguramente se iba, digamos, en lo que yo vi, se iba a trabajar en el famoso proyecto de ley que creo que va en versión 20 o 21. Yo trabajé en una versión hace 10 años, en el 2000, 2012, 2013, 2010, 2011, perdón, ya, 2011, trabajé en una versión y ya iban como 6 o 7. Entonces yo creo que eso cada gobierno y cada año van saliendo versiones y versiones y tuvimos la oportunidad con usted de trabajar en una versión adicional con todo el equipo de trabajo y pues todos los aportes y aún así se nos quedaron temas por fuera y cortos y pues al final creo que el ambiente en el Congreso de la República no es el mejor para tramitar absolutamente nada en este momento hasta que ellos mismos no se ajusten. Yo creo que de hecho ese es un buen punto y también aquí lo han planteado en las intervenciones que vuelvo a ratificar. Muchísimas gracias por todos esos aportes que nos están dando y es que pues hay que ver que el Congreso de la República efectivamente pueda sesionar de manera virtual con todos los retos que tiene y ahí, que es un piloto grandísimo, ver cuáles son esos ajustes que hay que tomar, las buenas prácticas, las victorias tempranas que pueda llegar a tener el gobierno y el Congreso de la República para adoptar de ahí las mejores prácticas y ver que de esas se pueden trasladar efectivamente a las consultas previas
que las comunidades seguramente van a pedir en adelante, algunas de ellas, seguramente no todas, y pues el gobierno efectivamente tiene que estar preparado para responder y adelantar las consultas previas por medios virtuales cuando las comunidades efectivamente estén dispuestas y además lo hagan. ¿Cuál sea el procedimiento cuando las comunidades no quieren hacer consultas previas y de manera virtual? Ese ya no sería objeto de esta conversación, sino más bien de otra. Luis Fernando, y lo invitaría también a usted para que conversáramos de eso, pero evidentemente, cuando hay voluntad de la comunidad y están los medios tecnológicos dispuestos, o sea, ya son dos temas que son complejos, que efectivamente se puedan sentar las partes y el gobierno tiene que dar las garantías para que eso se dé de la manera más adecuada. Evidentemente no es fácil, eso es complejo, pero tiene que avanzarse en esa línea porque pues al fin y al cabo vamos a llegar a la virtualización sí o sí de muchas de las partes de la consulta, no todas, pues todo lo que pueda hacerse de manera virtual para garantizar y preservar la salud de todos. Yo no, si aquí en las ciudades, en el territorio urbano hay tantas dificultades para la atención, imagínense lo que es en el campo y imagínense con comunidades indígenas y con comunidades afrocolombianas que en muchas circunstancias tienen unas condiciones de vulnerabilidad gravísimas y grandísimas. Entonces, el gobierno tiene que andarse con mucho cuidado en estos temas y pues no son fáciles los retos. Yo le propongo, Luis Fernando, ya llevamos hora y 20 de chat, dejar este tema de la interpretación de la jurisprudencia constitucional para otra oportunidad, pero solamente quería decir una cosita, y es que parte del origen de esta firma y en general de los trabajos en consulta previa es porque justamente en 2010, 2011 nos encargaron analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre consulta previa. Y tuvimos la oportunidad de sistematizarla, de organizarla, y de allá para acá, pues en distintas ocasiones se ha actualizado ese trabajo y uno observa que la jurisprudencia constitucional tiene como dos partes, un núcleo duro que está compuesta por la parte resolutiva de las sentencias y la ratio decidendi de las mismas, o sea, cuando la Corte resuelve el caso, va en una línea, y luego hay otras cosas que se van añadiendo en eso que los técnicos llaman obiter dicta u otras consideraciones de la Corte, que no necesariamente se refieren al caso concreto y que han ido cogiendo ruta, han hecho carrera y que en algún momento pueden terminar o han sido perjudiciales para el desarrollo de la consulta. Ahí está el tema de los asesores, ahí hay otros asuntos, pero yo no quisiera entrar en polémica porque para eso tendría yo que mostrar y traer aquí a colación las sentencias en donde la Corte ha planteado el tema, cómo lo ha hecho y pues la verdad yo lo haría con todo el gusto de mostrarles directamente del texto de las sentencias lo que la Corte dice y cómo lo dice para no extraer consecuencias que a veces terminan siendo perjudiciales para el propio desarrollo de la consulta. Juan Carlos, usted acaba de revelar uno de los grandes fenómenos que yo como director observé tanto en territorio como inclusive adentro de la misma autoridad de consulta previa. No sabemos leer la jurisprudencia y los operadores jurídicos estamos dando por hecho reglas jurídicas que ni siquiera han sido definidas por la Corte Constitucional, que eventualmente han sido referidas en la obiter dicta, más no en la decisión, no en la ratio decidendi, y damos por hecho, damos por sentado que son reglas que hay que salir, que son reglas de inmediato y obligatorio cumplimiento. Y resulta que esas circunstancias que están valiendo como norma jurídica, Juan Carlos, pues representan que la consulta previa dure 6 meses o 10, representan que la consulta previa valga 500 o valga 5.000. Es decir, Juan Carlos, el llamado de atención es para todo el mundo, inclusive pues para mí que voy a seguir vinculado académicamente a esos temas de consulta previa, Juan Carlos, y estamos desarrollando los procesos de consulta previa
con la falsa creencia de algo que supuestamente ha dicho la Corte, pero cuando usted en estricto sentido hace la revisión de la jurisprudencia, allí no dice eso, o diciéndolo refiere a una circunstancia completamente distinta. Y Juan Carlos, perdón para terminar, también tenga usted en cuenta, Juan Carlos, que los casos que analiza la Corte Constitucional llegan a la Corte Constitucional por su nivel de trascendencia e importancia. Entonces la jurisprudencia se ha venido construyendo a partir de la decisión de casos complejos. Pero eso no significa que esa medida judicial compleja o rigurosa o rígida que la Corte haya podido tomar sea aplicable a todos los casos. Significa entonces que haya que aplicarlo para todos los casos que se presenten en una consulta previa. Sí, yo creo que la regla clave aquí... Casos que se presenten en una consulta previa. Sí, yo creo que la regla clave aquí, y de verdad lo podemos trabajar en otra sesión, es que las sentencias de tutela siempre se tienen que interpretar de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que uno no puede extrapolar las condiciones de una determinada comunidad en una zona del país con unas condiciones socioeconómicas a otras comunidades en otras partes que tienen una cosmovisión diferente. Entonces, yo creo que hay que efectivamente tener cuidado con lo que la Corte, es decir, con la manera como interpretamos lo que la Corte ha dicho, ¿no? Yo creo que descontextualizar a veces lo que dice la Corte favorece o ha favorecido digamos, la promoción de ciertos intereses que no necesariamente son los intereses que benefician a las comunidades, sino a ciertas personas, y ustedes saben, yo lo digo aquí con claridad, en muchas no. En algunas ocasiones, en ocasiones desafortunadas, las consultas previas se han utilizado de mala manera para favorecer intereses particulares, en ocasiones de algunas empresas o en ocasiones de algunos líderes o algunos asesores. Y pues es desafortunado, afortunadamente no es la generalidad de los casos, pero en algunos casos complejos, pues uno escucha esos rumores y esas cosas y pues evidentemente eso daña la reputación que el derecho a la consulta previa debe tener, pues obviamente como un derecho fundamental, ponderable, como todos los derechos. Es decir, no hay derechos, en Colombia no hay derechos absolutos, ponderable, pero siempre a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Luis Fernando, entonces, yo creo que hemos conversado un montón de muchas cosas, pero quisiera responder una pregunta que aquí me hace Lina María Rojas, sí, acerca de pues, que la consulta previa, la dirección debería tener un protocolo para el manejo del COVID y pues para adelantar las consultas. Evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que las consultas previas no se pueden adelantar como se adelantaban antes, hay que adelantarlas en esta coyuntura COVID, de acuerdo con unos parámetros especiales que será la propia autoridad la que los defina, porque pues evidentemente está la seguridad no solamente de los servidores públicos que van a ir a terreno y que van a practicar las consultas o que les van a acompañar, sino el derecho de las comunidades. Y pues obviamente hay que preservar y garantizar pues que efectivamente este bicho que tiene patas arriba al mundo, pues afecte lo menos posible a las comunidades y que ojalá pues que salga la vacuna y los tratamientos, la vacuna pronto y los tratamientos que permitan efectivamente responder ante estos casos. Usted sabe que muchas de las comunidades étnicas están llenas de personas, de adultos mayores que conservan la sabiduría y personifican la sabiduría y todo el conocimiento ancestral, y obviamente ponerlos en riesgo, pues sería una brutalidad. Entonces, hay que buscar la manera de armonizar los intereses. No es fácil, es buscarle la cuadratura al círculo, y eso no va a dejar nunca satisfechos a todas las personas, pero sí hacer unos esfuerzos importantes. Entonces, quería hacer ese comentario. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Carlos, quisiera comentar algo. Antes de que siga, déjeme hacer un paréntesis. Es que me dejó, dije que iba a dar una cifra, dije que iba a dar unas cifras extraídas de la jurisprudencia
no me deje con ella en la boca. Juan Carlos, sabemos que los jueces de tutela y la Corte Constitucional han sido ampliamente garantistas. En alguna oportunidad hice una revisión de jurisprudencia. Muchos de ustedes tienen la incertidumbre de saber qué es mucho o qué es poco o qué es justo o qué no lo es o qué es adecuado en términos de duración de un proceso de consulta previa. Como quiera, que lo que sí hay claridad es sobre la regla de respeto hacia la cosmovisión y los tiempos de las comunidades. No hay un máximo, no hay un mínimo. Pero Juan Carlos, un dato curioso, de ese análisis de jurisprudencia encontramos que en promedio los jueces, cuando han ordenado procesos de consulta previa, nunca han ordenado un término superior a 100 días en su desarrollo. Entonces, fíjese, Juan Carlos, cómo analizar la jurisprudencia adecuadamente le empieza a usted a desafiar las inadecuadas creencias o equivocadas apreciaciones que se tienen sobre la jurisprudencia. Juan Carlos, se salió su imagen, no lo veo. No sé si alguien me puede escribir por el chat si está viendo lo mismo que yo. Veo que Juan Carlos se retiró de la conferencia, no veo su imagen. ¿Alguien me puede contar si le pasa igual? Ok, bueno, sí, veo que Juan Carlos se salió. Bueno, no me correspondía cerrar a mí. Sí, no, se fue Juan Carlos. Bueno, qué lástima, no importa. Aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, pues que estuvieron muy juiciosos y atentos a lo que se discutió en la charla de hoy. De mi parte, pues estoy atento a colaborar. Muchos de ustedes tendrán mis datos de contacto, seguiré muy vinculado a los temas de consulta previa. Finalmente, pues bajo mi liderazgo empezamos una serie de transformaciones, he dicho, institucionales y normativas, de modo tal que hay mucha tela por cortar en materia de consulta previa. Listo, ya otra vez, me hizo la mala pasada. Ya me estaba despidiendo, pues me arrogué la vocería de despedirme, les estaba dando las gracias por la atención. Por mi parte, Juan Carlos, le agradezco mucho y cuenta conmigo. Como le digo, hay mucha experiencia en consulta previa, mucha casuística, mucho asunto operativo que no se encuentra en los libros y que con mucho gusto podemos compartir. Bueno, es muy divertido esto porque, pues esto se llama, estamos hablando de las consultas virtuales y pues esto es lo que puede pasar, se puede caer la señal y se puede desconectar lo que ocurra y pues esas son las coyunturas que uno tiene que estar, pues, pero pues obviamente lo importante es poderse sobreponer y sacarlas adelante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias Luis Fernando, por su participación, por habernos compartido. Nosotros desde Geocontexto estamos ofertando unos cursos y unos individuales y también pues paquetes. Estamos terminando de hacer la oferta institucional pues para que no solamente las empresas, instituciones de gobierno, sino también los ciudadanos y las comunidades puedan acceder a todos estos medios de formación, por ahora también virtual, mientras que las podemos hacer presencial en territorio y poder coadyuvar realmente el trabajo de la Autoridad Nacional de Consulta Previa en lo que se requiera. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Luis Fernando. Espero poder contar con usted en próximas oportunidades y a ustedes en general, a todos ustedes, a los que han participado, o sea, con corte y todo, 200 personas todavía se mantienen en la sala, entonces
Muchísimas, muchísimas gracias. Ya os tienen ustedes los correos info@geocontexto.com. Preguntas, aclaraciones, observaciones, temas, sugerencias de chat, sugerencias de webinar, por favor, háganoslas llegar y esperamos al menos una vez a la semana poder, una vez cada 15 días, poder generar esos espacios de reflexión alrededor del derecho fundamental a la consulta previa. Y muchísimas, muchísimas gracias, Luis Fernando, de verdad, completamente agradecido. Le voy a dar el resultado de la encuesta. Aquí la voy a finalizar. 68% de personas dicen que pues, no consideran viables las consultas previas virtuales y un 31% la considera. Es decir, la tercera, esto está dividido, la tercera parte y las 2/3 partes que dicen que no. Entonces, o sea, no es paseo romano, o sea, que no. Hay todavía personas que consideran que sí. Entonces, lo que habría que explorar es cómo lo vamos a hacer. Porque lo que sí me parece peligroso es establecer o señalar que la consulta previa, es decir, que el país quede paralizado porque no se pueden hacer las consultas previas, ¿no? Eso sería muy complejo. Hay que ver cómo se pueden hacer, garantizando siempre, pues, el derecho fundamental de las comunidades étnicas. Entonces, hay que buscar y seguramente justamente este mecanismo de cómo se pueden hacer de manera virtual tendrá que ser concertado con las comunidades para que podamos avanzar, ¿no? Así es, Juan Carlos. Hay mucha tela por contar, por cortar y por construir entre todos, Juan Carlos. Así se ha Pues forjado nada, entre muy todos. bien, nada. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.